Algunos prisioneros empezaron a organizar sus propias rutinas, imitando lo que los guardias enseñaban, pero con un toque de autonomía que los hacía sentirse dueños de algo propio dentro de la prisión. Uno de ellos, veterano de múltiples cárteles, comenzó a ordenar su ropa y a limpiar su litera con una meticulosidad que sorprendió incluso a los guardias. Otros lo miraban con desdén al principio, pero poco a poco empezaron a seguir su ejemplo. Lo que comenzó como incredulidad y burla, se transformó en un sistema tácito de cooperación silenciosa. El efecto psicológico de la limpieza era innegable. Los prisioneros más jóvenes, que nunca habían conocido otra rutina que la violencia, comenzaron a percibir un extraño bienestar al mantener sus cuerpos y espacios ordenados. Algunos se miraban en los espejos de los baños, ajustando su cabello, lavándose la cara y contemplando por primera vez un reflejo sin rastros de suciedad ni violencia acumulada. La sensación de control sobre su apariencia se convirtió en un pequeño bálsamo contra la impotencia del encierro, y cada acción cotidiana empezó a reforzar un sentido de dignidad que creían perdido. En los pasillos, las conversaciones cambiaron. Antes, los murmullos eran amenazas o chismes violentos. Ahora, muchos discutían sobre quién había terminado primero con su limpieza, quién mantenía mejor su litera o quién había respetado las reglas de las duchas. Eran conversaciones triviales, pero significaban un cambio radical en la dinámica interna. El orgullo de mantenerse limpio y ordenado comenzaba a reemplazar el orgullo de ser temido. Aún así, no todos cedían. Un grupo de prisioneros veteranos del cártel seguía resistiéndose, criticando cada acción y desafiando la autoridad con pequeños actos de sabotaje. Dejaban restos de comida en el suelo, mezclaban la ropa limpia con la sucia y discutían con los más jóvenes que trataban de mantener la disciplina. Sin embargo, cada desafío era respondido con calma por los guardias, reforzando que la limpieza y el orden no eran opcionales sino parte del nuevo reglamento. Poco a poco, los más resistentes comenzaron a notar que sus intentos de subversión eran inútiles y que la disciplina silenciosa tenía un poder más útil y efectivo que la violencia. Las duchas continuaban siendo un escenario de transformación. Algunos prisioneros, antes temerosos y desinteresados, empezaron a observar cómo sus compañeros se duchaban de manera ordenada, respetando turnos y cuidando los recursos. La sorpresa inicial se transformó en aceptación, y la rutina diaria se convirtió en un espacio de introspección. Muchos reflexionaban sobre sus vidas, sobre los errores que los habían llevado allí y sobre cómo incluso en un lugar de castigo podían encontrar fragmentos de normalidad y humanidad. Los dormitorios también empezaron a reflejar cambios profundos. Los internos más jóvenes cuidaban sus camas y organizaban sus pertenencias con detalle, imitando los hábitos de los que llevaban más tiempo allí. La cooperación silenciosa comenzó a reemplazar la confrontación. Algunos incluso ayudaban a los más descuidados, compartiendo consejos sobre higiene y orden, algo que en el pasado habría sido impensable. La prisión, antes un símbolo de anarquía, empezaba a transformarse en un espacio donde la disciplina y la organización generaban un respeto mutuo inesperado. En los comedores, los efectos del cambio eran visibles. Los internos respetaban las filas, limpiaban sus utensilios y mantenían el orden en las mesas. Aquellos que antes buscaban conflictos ahora observaban cómo la rutina de limpieza influía en el ambiente general. Los murmuraban elogios discretos, y algunos incluso comenzaron a imitar comportamientos de cortesía que jamás hubieran practicado. La higiene, que en el pasado había sido un lujo desconocido, se convirtió en un lenguaje de respeto y convivencia. Con el tiempo, los prisioneros comenzaron a experimentar una transformación interna profunda. La incredulidad inicial dio paso a la aceptación y, para algunos, al reconocimiento de que la disciplina podía generar bienestar incluso en un entorno hostil. Se dieron cuenta de que mantener sus cuerpos y espacios limpios no solo prevenía enfermedades, sino que también les otorgaba un sentido de control sobre sus vidas. En un mundo donde la violencia y la incertidumbre eran la norma, la rutina de higiene ofrecía una sensación de estabilidad que nunca habían conocido. Incluso los líderes del cártel, que al principio resistían cada norma, comenzaron a adaptarse. Reconocieron que la limpieza y la disciplina no debilitan el poder, sino que lo fortalecen. Los actos de resistencia disminuyeron, y la convivencia mejoró. La prisión, antes un lugar de miedo y caos, empezaba a mostrar un patrón de orden y cooperación que sorprendía a todos. La higiene y la disciplina no eran solo reglas, sino herramientas para sobrevivir y para mantener un mínimo de dignidad dentro de las paredes del encierro. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Los pasillos relucían, las duchas funcionaban sin problemas, los dormitorios estaban cuidados y los comedores mantenían un orden impecable. Los prisioneros, que al principio no podían creer lo que veían, ahora se movían con respeto y cuidado, conscientes de que cada gesto influía en el bienestar de todos. La limpieza se convirtió en un hábito colectivo,
y la disciplina silenciosa en una forma de poder que nadie podía desafiar sin consecuencias inmediatas. Al final, los prisioneros comprendieron que la transformación no estaba solo en las duchas o en los estándares de higiene, sino en ellos mismos. La disciplina, la organización y el cuidado personal empezaban a formar parte de su identidad, incluso en un entorno hostil. La prisión, antes símbolo de violencia y desesperanza, se convirtió en un lugar donde la humanidad podía emerger, donde la cooperación reemplazaba la violencia y donde la incredulidad inicial daba paso a un respeto profundo por la disciplina y el orden. Algunos internos comenzaron a notar cambios en sí mismos que jamás hubieran imaginado. Los mismos hombres que años atrás se definían por su agresividad y su capacidad de intimidar, empezaban a medir sus palabras, a controlar sus impulsos y a valorar los pequeños logros diarios: una ducha completa, una cama ordenada, un plato limpio. Cada acto de cuidado personal se convirtió en una especie de victoria silenciosa, un recordatorio de que incluso dentro de las paredes de la prisión podían retener fragmentos de humanidad. En los pasillos, surgieron tensiones menores, pero con un trasfondo distinto al del pasado. Antes, cualquier discusión podía escalar a golpes; ahora, los desacuerdos se resolvían con palabras, miradas o acuerdos tácitos. Los veteranos del cártel todavía buscaban mantener su influencia, pero se dieron cuenta de que los intentos de provocar caos eran inútiles frente a la rutina de disciplina. La limpieza y la organización tenían un poder silencioso que imponía respeto sin necesidad de violencia. Los baños se convirtieron en escenarios de introspección. Los prisioneros, al ducharse, se encontraban con sus propios reflejos y con los hábitos que habían abandonado. Algunos recordaban sus vidas anteriores, los errores cometidos, los caminos que los habían llevado allí. Las duchas se transformaron en un espacio casi meditativo. El agua caliente lavaba más que la suciedad del cuerpo, parecía lavar también la desconfianza, el miedo y la incredulidad. Algunos incluso comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, compartiendo recuerdos y pequeñas historias de sus familias, algo impensable antes de esta transformación. En los dormitorios, la cooperación silenciosa se hizo evidente. Aquellos que antes acumulaban basura o desorden ahora observaban con cierta envidia cómo los compañeros mantenían sus espacios impecables. Poco a poco, comenzaron a imitar esos hábitos, sin necesidad de que nadie los obligara. El respeto mutuo crecía en cada acción, y la sensación de comunidad, aunque mínima, empezaba a reemplazar la desconfianza crónica. En los comedores, los cambios también eran palpables. Los internos respetaban turnos, compartían utensilios y se aseguraban de no dejar residuos en las mesas. Lo que antes había sido un terreno de conflictos y peleas ahora se transformaba en un lugar de convivencia regulada. La rutina de higiene y orden estaba cambiando la dinámica social, demostrando que incluso en un entorno hostil, la disciplina podía generar cooperación y respeto. Algunos veteranos, sin embargo, seguían resistiendo internamente. Se miraban entre ellos, murmuraban críticas y buscaban pequeñas formas de desafiar la autoridad. Pero cada acto de subversión era inútil. Los guardias mantenían su calma y los prisioneros observaban cómo la disciplina silenciosa superaba cualquier intento de intimidación. La limpieza y el orden se habían convertido en herramientas de control más efectivas que la violencia, y la mayoría de los internos empezaba a entenderlo, aunque algunos lo hacían a regañadientes. Con el paso del tiempo, la rutina diaria empezó a moldear no solo el entorno físico, sino la mentalidad de los prisioneros. La higiene, el orden y la disciplina se convirtieron en un lenguaje común que todos entendían. Aquellos que antes solo se preocupaban por sobrevivir, comenzaron a valorar el cuidado personal y el respeto mutuo como elementos esenciales de su nueva realidad. Las duchas, los dormitorios y los comedores dejaron de ser solo espacios físicos para transformarse en símbolos de un cambio más profundo, la capacidad de adaptarse y mantener la dignidad incluso en las circunstancias más adversas. Los internos empezaron a reconocerse entre ellos de una manera diferente. La cooperación, aunque mínima al principio, generaba vínculos inesperados. Algunos prisioneros más jóvenes comenzaron a proteger a los recién llegados, guiándolos en las rutinas de higiene y cuidado personal. Era un acto de liderazgo silencioso, basado no en la fuerza, sino en el ejemplo y en la paciencia. La prisión, antes un lugar donde la desconfianza y la violencia dominaban, comenzaba a ser un espacio donde la humanidad y la disciplina podían coexistir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada acción cotidiana, desde limpiar una cama hasta lavar los platos, se transformó en un recordatorio de que incluso en un entorno hostil, el orden y la disciplina podían imponer un sentido de control y dignidad. Los internos, que al principio no podían creer en las duchas y los estándares de higiene, ahora los aceptaban como parte de su vida diaria. La incredulidad había dado paso a la aceptación, y para muchos, a un silencioso respeto por las reglas que regían su vida. Al final,
Los prisioneros comprendieron que la verdadera transformación no estaba en las duchas ni en los estándares de higiene, sino en ellos mismos. La disciplina, la rutina y el cuidado personal les habían enseñado que incluso en el lugar más hostil, podían mantener fragmentos de humanidad y dignidad. La prisión, antes símbolo de caos y violencia, se había convertido en un espacio donde la cooperación, la limpieza y la disciplina generaban respeto y un inesperado sentido de libertad dentro del encierro. Con el paso de los meses, algunos internos comenzaron a sorprenderse de sí mismos. Aquellos que años atrás se definían únicamente por su violencia, ahora reflexionaban sobre sus acciones pasadas y sobre lo que significaba realmente sobrevivir en la prisión. Se sentaban en silencio, observando cómo otros realizaban sus rutinas de higiene con calma, y por primera vez en mucho tiempo, experimentaban un sentido de paz, aunque breve, en medio del encierro. Los pequeños gestos de cuidado empezaron a generar un efecto dominó. Un prisionero ayudaba a otro a lavar sus ropas, otro enseñaba cómo doblar las sábanas correctamente, y un veterano del cártel compartía discretamente consejos para mantener la higiene personal sin que nadie lo notara. Eran actos que, en apariencia triviales, estaban cambiando lentamente la dinámica de la prisión. La cooperación reemplazaba la confrontación, y el respeto por los demás se transformaba en una forma silenciosa de poder. Las duchas se convirtieron en espacios de conversación inesperada. Algunos prisioneros, entre el vapor del agua caliente, compartían recuerdos de sus familias, de momentos de su vida que habían olvidado o reprimido. Era un acto de vulnerabilidad que jamás se hubiera imaginado en un lugar gobernado por la desconfianza y la violencia. Los que escuchaban, sorprendidos, comenzaban a comprender que la rutina de higiene no solo limpiaba el cuerpo, sino que también abría pequeñas ventanas a la humanidad perdida. Incluso los líderes del cártel, que al principio se resistieron con mayor firmeza, comenzaron a notar los cambios en los demás y en sí mismos. Se daban cuenta de que la disciplina, la limpieza y la organización no eran un obstáculo a su autoridad, sino herramientas que les ofrecían control y estabilidad. La violencia dejó de ser la primera respuesta y, aunque seguían manteniendo su influencia, aprendieron a ejercerla de manera diferente, con palabras, con ejemplo y con respeto por las normas. Los pasillos de la prisión se llenaron de movimientos silenciosos de colaboración. Los internos más jóvenes empezaban a seguir los ejemplos de los veteranos que habían aceptado la disciplina, y juntos mantenían los espacios comunes limpios y ordenados. La incredulidad inicial había dejado paso a un reconocimiento tácito. La higiene y el orden eran más que normas, eran un lenguaje de respeto, de supervivencia y de humanidad dentro de un entorno hostil. En los dormitorios, los internos comenzaron a cuidar no solo de sí mismos, sino de los demás. Ayudaban a los recién llegados, compartían consejos, aseguraban que cada espacio estuviera limpio y ordenado. Era un cambio silencioso, pero profundo, que mostraba que la disciplina y la cooperación podían florecer incluso en los lugares más oscuros. Lo que antes parecía imposible, ahora era una realidad diaria, y la rutina de higiene se había convertido en un acto de resiliencia y de dignidad. Al final, los prisioneros comprendieron que la verdadera transformación no estaba en las duchas, en las camas o en los pasillos limpios, sino en ellos mismos. La rutina diaria, la disciplina silenciosa y el respeto por la higiene les habían enseñado que incluso en las circunstancias más adversas, podían mantener su humanidad intacta. La prisión, que alguna vez simbolizó el miedo, la violencia y la desesperanza, ahora representaba un espacio donde la cooperación, la limpieza y la disciplina podían coexistir con la supervivencia, dando a cada interno un atisbo de libertad y dignidad que nunca habían imaginado. La incredulidad de los primeros días se había convertido en admiración silenciosa, y la resistencia inicial, en aceptación. Cada ducha, cada cama hecha, cada espacio cuidado era un recordatorio de que, incluso en un lugar hostil, la humanidad podía florecer. Los prisioneros aprendieron que no siempre la fuerza es poder, y que la disciplina y el respeto mutuo pueden transformar incluso el lugar más sombrío en un espacio donde la dignidad y la esperanza pueden sobrevivir. Uno de los internos más jóvenes, apodado el Flaco, no podía dormir aquella noche. La idea de que algo tan simple como una ducha limpia pudiera existir en una prisión mexicana le parecía irreal. Había pasado por 3 centros penitenciarios antes de este, y en cada uno, bañarse era un lujo peligroso. Recordaba cómo, en su antiguo penal, el agua llegaba fría, sucia, y muchas veces teñida de óxido. Había que bañarse rápido, con un ojo abierto y otro cerrado, temiendo que alguien lo atacara. Allí, la higiene no era un derecho, era un riesgo. En su litera, con la mirada fija en el techo, escuchaba el silencio extraño del módulo. No había gritos, ni insultos entre celdas, ni el ruido de golpes metálicos a medianoche. Solamente un silencio casi perturbador, roto ocasionalmente por el sonido lejano del agua cayendo en alguna ducha que todavía funcionaba a esas horas. Al amanecer, un guardia abrió la reja y anunció la rutina del día.
La voz sonaba firme, pero no agresiva. No había insultos, no había humillaciones. Los recién llegados se reunieron en el patio, aún confundidos. Algunos se mantenían tensos, con los músculos rígidos por costumbre, listos para reaccionar ante cualquier provocación que conocían de memoria. Pero nadie los empujó, nadie los obligó a formar filas a golpes. Todo parecía surrealista. El flaco miró a su alrededor y notó algo que le llamó la atención. Varios prisioneros limpiaban voluntariamente los pasillos y los baños. Uno de ellos tallaba el piso con una escoba de cerdas duras, otro vaciaba botes de basura y colocaba bolsas nuevas, mientras un tercero limpiaba espejos con una franela. El joven se acercó con cautela, esperando algún tipo de jerarquía o abuso en aquella escena. ¿Les toca castigo o qué?, preguntó desconfiado. El hombre que limpiaba el espejo sonrió, una sonrisa auténtica, casi familiar. No, hermano, respondió. Aquí todos cuidamos el lugar porque si lo mantenemos limpio, vivimos mejor. Esto no es como allá afuera. Aquí tratamos de hacer que el tiempo valga. La frase golpeó al flaco con una extraña fuerza. Un preso hablando de vivir mejor dentro de un penal. Nunca había escuchado eso. Para él, la cárcel siempre había sido un infierno inevitable, una sentencia no solo física, sino mental, donde uno se degradaba día tras día. La rutina de higiene obligatoria, que al principio había parecido absurda, se convirtió en uno de los momentos más esperados del día. Ducharse con agua tibia, tener toallas limpias, ropa lavada y jabón, cosas que parecían mínimas, se transformaron en símbolos de dignidad recuperada. Algunos reclusos incluso peinaban su cabello, otros se afeitaban con cuidado, como si estuvieran preparándose para enfrentar algo más grande que el encierro, enfrentarse a sí mismos. Pero por más positivo que pareciera, había quienes no confiaban en aquel sistema. Esto no puede ser gratis, murmuraban algunos veteranos. Algo esconden. Nadie te trata bien en un penal si no quiere sacarte algo. La desconfianza era lógica. La mayoría había sido traicionada demasiadas veces como para bajar la guardia. La verdadera prueba del sistema de higiene, sin embargo, llegó cuando trasladaron al módulo a un grupo de internos recién capturados, vinculados a un cártel rival del que dominaba la mayoría de aquel penal. En cualquier otro centro, aquello habría sido una sentencia directa a la violencia. Normalmente, los recién llegados eran marcados, golpeados o atacados como bienvenida. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Cuando los nuevos reclusos entraron al módulo, el ambiente pareció congelarse por unos segundos. Los antiguos internos, muchos de ellos con tatuajes que narraban su historia criminal, levantaron la mirada con cautela. Nadie habló, pero el silencio estaba cargado de tensión. El flaco observaba desde una banca del patio, esperando el inevitable estallido. Sabía que, en sus otras cárceles, una mirada mal sostenida habría bastado para que el primero cayera a golpes. Los recién llegados, aún con la ropa sucia del traslado, olían a sudor, a carretera y a miedo. Venían con el cuerpo rígido, preparados para defenderse. Uno de ellos, más corpulento, llevaba el rostro endurecido y los puños cerrados, como si esperara el primer ataque en cualquier momento. El jefe de custodios se acercó con paso firme. No llevaba casco, ni escudo, ni acompañamiento armado excesivo, solo una carpeta bajo el brazo y un tono de voz firme, sin gritos. Aquí van a recibir las mismas reglas que todos. Higiene, respeto y rutina. Si las cumplen, vivirán en paz. Si no, perderán privilegios. No venimos a humillar a nadie, pero esto no es un hotel. Si alguien quiere traer problemas de la calle a estas instalaciones, se irá directo a aislamiento. Algunos presos intercambiaron miradas. El flaco esperaba el estallido de burla, las risas, alguna provocación. Pero no llegó. Los internos veteranos seguían en silencio. Lo único que se escuchó fue el sonido de una escoba arrastrándose por el pasillo. Uno de los recién llegados no aguantó más y soltó un suspiro sarcástico. Higiene, respeto, ¿aquí? No me hagan reír. Ustedes no saben lo que es una cárcel de verdad. Un hombre mayor, sentado cerca de la entrada del comedor, levantó la mirada. Tenía arrugas marcadas, ojos cansados y una calma que nadie esperaba. Su voz salió ronca, pero estable. Hijo, todos sabemos lo que es una cárcel. Hemos vivido el infierno. Por eso cuidamos que este lugar no vuelva a convertirse en uno. El silencio que siguió fue aún más pesado. El recién llegado apretó la mandíbula, como si quisiera responder, pero algo en el ambiente lo frenó. Había fuerza en esa tranquilidad. Una fuerza que no venía de la violencia, sino de la experiencia. Minutos después, los custodios entregaron a los nuevos internos un kit de higiene, jabón, champú,
una esponja, ropa limpia y toalla. Los recién llegados tomaron los objetos con inseguridad, como si sospecharan que todo era parte de una burla elaborada. La primera ducha fue casi un experimento social. Los veteranos se bañaron en silencio, sin empujones ni peleas. Los recién llegados entraron tensos, mirándolo todo como si fuera un truco. Cuando el agua tibia les cayó encima, algunos cerraron los ojos sin poder evitarlo. Era la primera vez, en mucho tiempo, que no sentían frío en los huesos al estar bajo el agua. La suciedad que escurría por el drenaje era más que mugre física. Parecía simbolizar la vida que traían encima. El flaco observaba a cierta distancia mientras uno de los nuevos reclusos frotaba sus brazos con fuerza, como si quisiera arrancarse todo un pasado adherido a la piel. La higiene, poco a poco, empezó a ser algo más profundo que limpiar cuerpos, comenzó a desmontar defensas. Pero no todos estaban dispuestos a soltar las armas invisibles que habían cargado durante años. En la oscuridad de la rutina nocturna, algunos cuchicheaban en las esquinas del patio, proponiendo poner a prueba el sistema. Sostenían que tanta limpieza, respeto y organización era simplemente una fachada. Nadie nos cambia con jabón, murmuraban. Y decidieron comprobar cuánto duraría aquella falsa paz. La prueba comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible. Un grupo de 4 internos recién llegados, aún aferrados a las reglas del mundo criminal que conocían, decidió que aquella aparente armonía era una provocación disfrazada. Si querían saber si el sistema era real o un simple teatro, tenían que romperlo. La primera noche eligieron el baño. Esperaron a que el módulo quedara en silencio, cuando las luces ya estaban bajas y los custodios hacían rondas espaciadas. Uno de ellos sacó de debajo del colchón un pequeño pedazo de metal afilado, obtenido quién sabe cómo. Con él, comenzó a rayar las paredes limpias de la ducha. Otro arrancó el dispensador de jabón, mientras un tercero tapaba el desagüe con papel y tela para que el agua se estancara y generara un desastre. El cuarto observaba la puerta, vigilando. «Vamos a ver cuánto les dura su paraíso», susurró uno. Al amanecer, los primeros internos que acudieron al baño se encontraron con el caos. Agua sucia, paredes rayadas, olor a humedad acumulada. Un murmullo de decepción se extendió rápidamente. Era como si un pedazo de la oscuridad de otras prisiones hubiera regresado para recordarles quiénes eran, o quiénes habían sido. No hubo gritos, ni golpes, ni acusaciones directas. Nadie señaló a los culpables. Pero algo mucho más fuerte ocurrió. Un grupo de internos, ni custodios, ni autoridades, comenzó a limpiar. Sin que nadie lo ordenara. Como un reflejo adquirido a base de respeto propio. Trajeron escobas, trapeadores y baldes. Algunos frotaban el piso, otros desatascaban el drenaje, uno colocó un nuevo dispensador improvisado con una botella. Trabajaron en silencio, pero con determinación. Los saboteadores observaron desde lejos. Esperaban burlas, esperaban que los demás se rindieran y dijeran «ya ven, esto era una mentira». Pero no. Lo que vieron fue unidad. La clase de unidad que no habían visto ni en las calles ni en los cárteles. Ese mismo día, cuando los custodios hicieron la revisión, uno de ellos habló con calma. No hubo castigos colectivos, ni amenazas. Solo unas palabras que resonaron con extraña fuerza. El higiene no es por ustedes. Es por todos. El que atenta contra eso, no atenta contra el penal, atenta contra sí mismo. Los 4 culpables se miraron entre sí. Esa frase los desconcertó más que cualquier castigo físico. Esa noche, el flaco se acercó al más joven de los saboteadores, un chico apenas un par de años mayor que él. Estaba sentado en su litera, cabizbajo. ¿Qué ganaron con eso?, preguntó el flaco sin agresividad. El otro suspiró, sin levantar la mirada. Allá, en todas las prisiones donde estuve, la mugre, el mal olor, el caos, es lo normal. Aquí, cuando vi todo limpio, pensé que era una trampa. Como cuando te dan algo bonito solo para quitártelo después. El flaco no respondió de inmediato. Se sentó a su lado. Yo también pensé lo mismo. Pero si los demás están luchando por mantener esto, ¿por qué nosotros no? ¿Qué perdemos intentando vivir mejor, aunque sea aquí? El silencio entre ambos no fue incómodo. Era un silencio de reflexión. Por primera vez, el saboteador parecía considerar la posibilidad de que no todo tenía que seguir el ciclo de destrucción que conocía de memoria. Pero, como en toda transformación, la verdadera resistencia no venía solo de los nuevos internos, sino de aquellos que habían vivido demasiado tiempo bajo la ley del terror. Algunos líderes antiguos no estaban dispuestos a que la limpieza, la organización y el respeto eliminaran el poder que habían construido durante años.
La idea de que el orden podría reemplazar el miedo comenzó a inquietar a quienes antes dominaban el penal desde las sombras. Y ellos no limpiarían baños, ellos jugarían su próxima carta golpeando algo mucho más profundo que la higiene. Los que habían gobernado el penal durante años, sin necesidad de levantar la voz, empezaron a observar con atención. Eran pocos, pero su influencia era profunda. No necesitaban suciedad ni caos para ejercer control, les bastaba con sembrar miedo, como un veneno silencioso que se esparcía sin ser visto. Uno de ellos, conocido como el pastor, no por religión sino por su capacidad de guiar a otros a través del terror disfrazado de consejo, decidió que era momento de actuar. Alto, delgado, mirada tranquila pero inquietante, se sentaba siempre en el rincón del comedor, donde podía ver a todos llegar y marcharse. Nadie se atrevía a sentarse en su mesa sin ser invitado. Su reputación no venía de peleas, sino de lo que era capaz de lograr con palabras. Esa tarde, mientras los internos hacían fila para la cena, el pastor habló apenas lo suficiente para que solo 3 o 4 a su alrededor lo escucharan. ¿Ya ven lo que están haciendo? Están permitiendo que la cárcel los domestique. Agua tibia, jabón, esto parece rehabilitación, no castigo. Y cuando los hombres se sienten cómodos, se olvidan de quiénes son. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de veneno. Los que lo escucharon se removieron inquietos. El pastor continuó, bajando aún más el tono, obligando a los demás a acercarse como si escucharan un secreto prohibido. Hoy limpian baños, mañana pedirán perdón. Eso es lo que quieren, quebrarlos por dentro. Que salgan de aquí como corderos. Los oyentes no respondieron, pero algo en su mirada volvió a endurecerse. El pastor sonrió apenas, sabiendo que una sola semilla de duda podía arruinar semanas de progreso. Esa misma noche, el comedor, que hasta entonces se había mantenido limpio, con mesas alineadas y sin restos de comida tirada al azar, amaneció convertido en un desastre. Restos de frijoles y arroz estampados contra la pared, bandejas volcadas, vasos rotos. Como un recordatorio visceral de los viejos tiempos. Los custodios no gritaron, no amenazaron. Simplemente inspeccionaron y dejaron el lugar tal cual. Cuando los internos se despertaron, se toparon con el caos. Algunos sintieron rabia, otros resignación, otros vergüenza. El flaco se quedó parado frente al comedor, observando el desastre. Algo dentro de él ardió, una mezcla de tristeza y furia. Otra vez lo mismo, tanto costó mantener esto limpio para que ahora lo tiren todo a la basura, exclamó. Uno de los veteranos se acercó y dejó un trapeador a sus pies, sin decir palabra. Después tomó otro para sí mismo. El flaco respiró hondo. Podía ignorar el desastre. Podía decir no es mi problema, como lo habría hecho meses atrás. Pero no lo hizo. Tomó el trapeador y entró. Otros 3 lo siguieron. Luego 5. Luego 10. Sin discursos, sin órdenes, sin héroes. Solo acción. Mientras limpiaban, se escuchó la voz tranquila del pastor desde una esquina. Qué rápido aprendieron a obedecer. El flaco dejó de frotar por un segundo. Quiso responder, pero otro interno le puso una mano en el hombro y susurró. No le des armas. La limpieza no fue solo física esa mañana. Fue una declaración silenciosa, no vamos a volver atrás. Pero el pastor no actuaba sin un plan. Sabía que el orden físico no era el verdadero enemigo. Lo que debía destruir era el cambio interno que estaba empezando a brotar entre ellos. La higiene era solo un símbolo. Si lograba quebrar el nuevo sentido de dignidad, todo lo demás se caería como un dominó. Y él ya tenía en mente el siguiente paso, uno que iría directo al corazón emocional de los internos, la visita familiar. Las visitas eran el único momento en que un hombre detrás de las rejas podía sentir que el mundo exterior aún lo recordaba. Y si el pastor lograba contaminar ese momento con violencia, humillación o desconfianza, las grietas volverían a abrirse.